denominado pensamiento moderno, está construido sobre arcillas de barro, digamos, o cimiento, o sin cimientos. Y ahí van a entrar en escena los grandes pensadores que el día de hoy el licenciado y profesor Robert León nos va a estar hablando. El día de hoy vamos a estar desarrollando el tema crítica de la modernidad y el vaticinio del nihilismo. Kierkegaard, Schopenhauer y Friedrich Nietzsche. Entonces, desde el Instituto Libre de Altos Estudios, el ILAE, del distinguido profesor y doctor Benjamín Fernández Hogado, desde la Fundación ISOS Cordillera en la persona del presidente Derli Villajoa y el Areópago Cordillerano, le damos la cordial bienvenida y le cedemos la palabra al licenciado Robert. Buenas tardes, eh, un saludo para todos. Eh, entonces, vamos a seguir con esta serie de encuentros que llamamos, No te estamos escuchando, Robert. perdón, ahí se me escucha. Sí, ahí te escuchamos. Sí. Entonces, un saludo para todos. Entonces, seguimos con esta serie de encuentros que llamamos Pensar la modernidad. Y entonces vamos a tratar de comenzar desde un inicio otra vez para ponernos un poco en contexto. ¿Qué es la modernidad? Podemos decir que la modernidad es un conjunto de acontecimientos e ideas que desde los siglos XV y XVI han transformado las sociedades y las culturas. No solamente la sociedad y la cultura de Occidente, sino a través de un proceso de globalización, han impulsado la transformación de sociedades y culturas en todo el mundo, incluyendo el Paraguay. Entonces, cuando hablamos de la modernidad, estamos hablando también de procesos de cambio que se han realizado en nuestro país. Eh, Cuando pensamos en la modernidad podemos concentrarnos en la historia del pensamiento moderno, o más específicamente en la historia de la filosofía moderna, como es en nuestro caso. Pero ¿qué decimos? El título de esta serie de encuentros es Pensar la modernidad. ¿Pero qué significa pensar? Este, esta pregunta fue el título de una obra de Heidegger. ¿Qué significa pensar? Para no meternos en la obra de Heidegger, simplemente podemos dar una respuesta elemental. Pensar es conceptualizar, enjuiciar y razonar. Esas son operaciones del pensamiento, básicamente. Pero también, ¿cómo llegamos muchas veces a los conceptos? Muchas veces ya los conceptos lo tenemos prefabricados, nuestra cultura nos da ya los conceptos. Pero otras veces podemos llegar a los conceptos a través de la intuición. Entonces, las dos formas principales del conocimiento son la intuición, que es un conocimiento directo del objeto que se piensa o que se investiga, y el razonamiento, que es ya un camino mediado siempre por principios. Entonces eso es lo que tratamos de hacer básicamente en estos encuentros, pensar la modernidad. Pero también si utilizamos herramientas de Heidegger, podríamos decir que pensar es relacionarse con el ser. Y el ser
se muestra en la verdad. Y el mismo Heidegger explicaba, la verdad, aletheia, es el desvelamiento del ser en el tiempo. De ahí el título de la obra de Heidegger, Ser y Tiempo. Entonces, quizá estos encuentros puedan ser propicios para nosotros, para pensar y orientarnos hacia el ser. Quizá, quizá. Heidegger hablaba de la angustia como un estado de ánimo que propicia ese pensamiento orientado hacia el ser. Kierkegaard también hablaba de la angustia. Y enseguida vamos a hablar de Kierkegaard, también a propósito de esa misma temática. En filosofía, digamos que todos los temas están interrelacionados. Cuando tocamos un punto de la historia de la filosofía, podemos estar tocando todo su desarrollo. Entonces, lo que tratamos de hacer es pensar la modernidad. Ahora, podemos preguntarnos en filosofía cuáles son los métodos que utilizamos para pensar. Hay un método, digamos que fue el más utilizado por la mayoría de los filósofos, que es un método introspectivo. Yo me sumerjo en mí mismo y observo mis pensamientos. Un método que algunos llaman también reflexivo. Es el método que generalmente se utiliza para teorizar en filosofía. Ahora, hay también un método que se orienta hacia la observación del entorno. Y a partir de la observación del entorno se van buscando conceptos, se van enlazando ideas, básicamente. Entonces, nosotros podemos apelar a ambos métodos para pensar la modernidad. Podemos partir de una introspección basándonos en la historia de la filosofía. Nunca pensamos de cero. Nunca pensamos de cero. Esa es una enseñanza de la hermenéutica. Ese es el método bibliográfico que se utiliza generalmente en la academia. Nos basamos en las obras de los filósofos y a partir de ahí vamos desarrollando el pensamiento. Vamos utilizando ese método reflexivo, repitiendo el camino de los grandes filósofos, pero buscando también intuir por nosotros mismos. Esa es una especie de prueba incluso. Está bien que Descartes, por ejemplo, nos haya dicho que yo pienso ideas en forma inmediata, no la realidad. Está bien lo que plantea Descartes. Ahora, la cuestión es que yo me dé cuenta de eso. Que yo pienso ideas primero, no realidades. Ubicarme en ese problema que plantea Descartes, vivir ese problema. Ahí también, digamos, es importante el método bibliográfico, pero ese método bibliográfico debe estar acompañado por una vivencia del pensamiento. Otro, podríamos decir ahí, agregar un método que nos puede servir para reflexionar sobre la modernidad, es el método
que se desprende del método bibliográfico o se asocia con él, que podemos llamarlo organicismo histórico, que es una especie de método comparativo. ¿Por qué comparativo? Porque yo, o el pensador, el que reflexiona, compara etapas del desarrollo de un organismo con etapas del desarrollo de la historia del pensamiento o de la historia de la filosofía. De ahí el nombre del método, organicismo histórico. Entonces, valiéndonos de este método, podemos pensar el desarrollo de la filosofía moderna. Si un organismo básicamente tiene un periodo de niñez, juventud, madurez y vejez, podríamos notar y comparar esos periodos con la historia de la filosofía moderna. Ese sería el camino, de ahí la palabra método del griego odos, camino. De ahí el camino que podemos tomar para pensar la filosofía. Entonces podríamos decir que hay un periodo de niñez en la filosofía moderna, un periodo de juventud, de madurez y vejez. En un periodo de niñez tendríamos unos factores culturales que marcan el inicio de la modernidad o del pensamiento moderno. Tres factores. El humanismo, que es un retorno al pensamiento y a la cultura de los antiguos, pasando sobre el pensamiento y la cultura medieval. Ese era el propósito. Retornar a los griegos o retornar a los antiguos haciendo el salto sobre el mundo medieval, sobre el pensamiento medieval. Otro factor es el nacimiento de la ciencia experimental moderna, con exponentes como Copérnico, Kepler o Galileo Galilei. Ahí se empieza a desplegar la racionalidad moderna con la ciencia experimental. Uno de los principales factores del auge de la racionalidad moderna fue el nacimiento de la ciencia. Otro factor es el protestantismo, que significó un quiebre en la cultura de Occidente. Max Weber va a decir que el calvinismo, que forma parte del movimiento protestante, significó un factor que explicó la aparición y el desarrollo de la burguesía y del capitalismo en Occidente. A nivel filosófico, por supuesto, estos primeros científicos también hacían y teorizaban filosóficamente. De hecho, los científicos de ese tiempo tenían varias inclinaciones intelectuales, no solamente la ciencia, sino que también muchos de ellos la filosofía, la teología, la medicina, la música, la astronomía. O sea, Leonardo da Vinci es un prototipo del pensador de estos tiempos. Pero también se
estuvo caracterizado este tiempo por la aparición de unos pensadores a los que se los cataloga como naturalistas, como Giordano Bruno o Nicolás de Cusa. Era una especie de platonismo asociado con los primeros pasos que se iban dando también en la ciencia moderna, como la teoría heliocéntrica de Copérnico. Entonces se hacía una especie de sincretismo en estos primeros pensadores de la naturaleza. Eso podríamos decir que marca un periodo de niñez de la filosofía moderna. Luego viene un periodo de juventud en donde aparecen las dos principales corrientes filosóficas de la historia de la filosofía moderna. Por una parte el empirismo y por otra parte el racionalismo. Si nos fijamos en el problema del origen del conocimiento, para tratar de diferenciar bajo algún criterio ambas corrientes, los racionalistas planteaban que el origen del conocimiento estaba en las ideas innatas y los empiristas sostenían que estaba en los datos de los sentidos. Exponentes del racionalismo podemos citar a Descartes, Spinoza o Leibniz. Como exponentes del empirismo podemos citar a Locke, Berkeley o Hume. También en este periodo aparecen dos grandes pensadores en la filosofía política. Por una parte, Rousseau, quien sostuvo que el hombre es bueno por naturaleza, que no carga con ningún pecado original, con ninguna mancha que le impide conocer la verdad. Y entonces, si el mal no residía en el hombre, ya que él era bueno por naturaleza, ¿dónde residía entonces? Y Rousseau dice que reside en la sociedad. Y de ahí brota todo ese afán del pensamiento moderno por apuntalar la transformación de la sociedad y de la cultura. Por otra parte aparece Thomas Hobbes, quien sostiene que el hombre es un lobo para el hombre, Homo homini lupus, y está sumido en un estado de naturaleza, en una guerra de todos contra todos. Un mundo macabro el que describe Hobbes. Y por supuesto, Hobbes seculariza esa idea del pecado original. Y por supuesto, si dice que en el estado de naturaleza hay una guerra de todos contra todos, pues por supuesto el hombre es malo. La maldad habita en el ser humano por naturaleza. Ciertamente, hay que intervenir en la sociedad, va a decir Hobbes, a través del Leviatán, a través de una organización política, pero para regular esa maldad propia del ser humano. Sin embargo, Rousseau daba a entender que podría ser logrado a través del cambio social y cultural una especie de paraíso terrenal. Rousseau era optimista y ese optimismo va a transmitir a todo el movimiento ilustrado que va a apuntalar a las grandes ideologías de Occidente como el liberalismo o el socialismo. Pero ya que hablamos del pensamiento político, no debemos olvidar a otro gran pensador político, pero que estaba enmarcado dentro de los siglos XV, XVI, Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo logra separar la política de la moral
y de la religión. Algo que venía integrado ya desde Aristóteles, que decía que el hombre es un animal político, el hombre es un animal social. Entonces, el carácter social del ser humano no podía ser separado de su carácter individual, incluso de su naturaleza biológica, de su naturaleza corporal. Pero viene Maquiavelo y separa. Señores, esto es política, esto es moral, esto es religión. Ahí se nota también el carácter de la racionalidad de Occidente. La separación de ámbitos, la separación de instituciones. Eso va a ser un problema terrible para Descartes, quien siguiendo con la racionalidad de Occidente va a separar el cuerpo y la mente y va a caer en un dualismo todavía peor de aquel que había sostenido Platón hacia el siglo IV antes de Cristo. El pensamiento moderno establece fragmentaciones constantes. Es el resultado del análisis. Pero también esas fragmentaciones constantemente estuvieron motivando a los pensadores a lograr nuevas síntesis, nuevas integraciones. Y justamente la madurez del pensamiento moderno va a tener que ver con este intento de síntesis, con este intento de salvar esas fragmentaciones que el pensamiento moderno iba produciendo en su desarrollo. Entonces, en el pensamiento moderno tenemos especialmente la corriente filosófica Immanuel Kant. ¿Qué es lo que trata de hacer Kant? En pocas palabras, lo que trató de hacer fue integrar planteamientos de racionalistas y empiristas. Entonces, una de sus ideas principales consiste en separar el mundo en fenómeno y cosa en sí. El fenómeno es lo que el hombre puede conocer. Y ahí está todo el conocimiento asociado con el mundo cotidiano, pero especialmente la ciencia. Sin embargo, Kant dejó ahí un espacio inmenso de lo incognoscible, a lo que llamó cosa en sí. Un terreno en el cual ni siquiera la razón podía penetrar. Frente a este planteamiento de Kant, que marcó toda la filosofía de Occidente, esta separación entre fenómeno y cosa en sí, van a surgir los demás pensadores que pertenecen al idealismo alemán, como Fichte, Schelling y especialmente Hegel. Hegel puede ser reconocido, identificado por aquella famosa frase o lema que decía: todo lo real es racional y todo lo racional es real. En Hegel, la razón penetra incluso en esa cosa en sí que Kant había
sostenido como incognoscible. Todo lo real es racional. La razón no abarca todo. La razón abarca todo. No hay espacio para el misterio, para la incógnita. La razón nos explica todo. Con Hegel se expresa la omnipotencia de la razón. Entonces, con Hegel, dentro del periodo de madurez del pensamiento moderno, la racionalidad moderna llega a su máxima expresión. ¿Qué podría venir después de Hegel? Reacción frente a esta apoteosis de la razón. Todo el pensamiento posterior a Hegel, en alguna u otra medida, es una reacción a Hegel. Incluso filósofos contemporáneos de Hegel, que pertenecen a otro movimiento muy importante dentro del pensamiento moderno, el romanticismo, ya empezaron a reaccionar hacia este direccionamiento que iba teniendo la razón. Tarde o temprano se iba a llegar desde Descartes a Kant y desde Kant hasta Hegel. Era el camino que venía describiendo ya el desarrollo de la razón. Entonces, llegamos a un periodo de vejez. En el periodo de madurez ya es importante considerar los dos principales movimientos del pensamiento, las dos principales líneas de pensamiento. Por una parte, la Ilustración, que tiene como exponentes a Kant y a Hegel principalmente, y por otra parte el Romanticismo, que es una especie ya de reacción adelantada al desarrollo de esa racionalidad, donde se hace más hincapié en el sentimiento o en la voluntad antes que en la razón, y ahí tenemos exponentes como Herder, Hölderlin, Goethe, Schiller, entre otros pensadores románticos. Pero pasamos a un periodo de vejez, y aquí aparecen los filósofos a quienes trataremos hoy. Augusto Comte, quien da inicio, digamos, uno de los principales exponentes del positivismo, también considerado el padre de la sociología. Marx, quien plantea un materialismo histórico y dialéctico. Marx es el principal exponente filosófico de toda esa corriente ideológica que llamamos socialismo. Aunque por supuesto, no solamente Marx, también otros pensadores a los que se los identifica, el mismo Marx los llamó como socialistas utópicos. Pero Marx se destaca siempre como el máximo pensador que da los fundamentos filosóficos a ese desarrollo ideológico que llamamos socialismo. Kierkegaard, que reacciona a Hegel y es considerado el principal precursor del existencialismo. Schopenhauer, quien retorna a Kant, quien plantea como el fundamento del mundo no la razón, sino la voluntad. Y Nietzsche, que sigue en un principio los pasos de Schopenhauer, asumiendo la voluntad de vivir como fundamento del mundo, pero que luego desemboca en una nueva concepción
a la que llama voluntad de poder. Ese es el panorama básicamente que tenemos en lo que hace al desarrollo del pensamiento moderno en sus distintas etapas comparadas con el desarrollo de un organismo. Lo que resta de esta presentación, de esta ponencia, lo dedicaremos a Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche y finalmente veremos la posibilidad de encontrar un nexo con la cultura paraguaya a partir de lo planteado por estos pensadores, especialmente por Nietzsche. Entonces, Kierkegaard. Kierkegaard reacciona a Hegel. Hegel decía, todo lo racional es real. La racionalidad lo abarcaba todo, lo subsumía todo, incluso al individuo. Y esa es la principal disconformidad que tenía Kierkegaard con Hegel. El individuo prácticamente desaparecía en medio de todo ese despliegue de la racionalidad. Los pensadores de Occidente en general han buscado la esencia del mundo, el fundamento último de todo lo existente. Pero en esa búsqueda, en ese afán, la mayoría de ellos, pero en especial Hegel, para Kierkegaard, se olvidaron de lo más inmediato de la vida del ser humano. Esta vida que experimentamos todos los días, esta vida cotidiana, esta vida que pertenece, como diría Miguel de Unamuno, otro precursor del existencialismo, una vida que pertenece a un hombre de carne y hueso. De esta vida se han olvidado los filósofos. De esta vida se ha olvidado Hegel. Hegel lo explicó todo, diría Kierkegaard, pero se olvidó de sí mismo. Explicó todo el universo, pero se olvidó de sí mismo. Explicó lo esencial, pero se olvidó de lo más inmediato, su existencia. Se olvidó de su existencia. Existir viene del latín sistere, que significa estar parado, estar posicionado, y el prefijo ex es hacia afuera. El hombre es un ser direccionado hacia su entorno, hacia su mundo cotidiano, hacia los demás. Un ser en relación con los demás, con la naturaleza, consigo mismo. Kierkegaard, por supuesto, también sigue un método introspectivo. Pero al tratar de conocerse a sí mismo, para Kierkegaard, en ese afán, la clave está en fijarse en las cosas sencillas, en la existencia, en el mundo cotidiano. Kierkegaard escribe un diario. Para muchos, lo más representativo de la obra de Kierkegaard es su diario. Si nos fijamos en los precursores del existencialismo más lejanos que Kierkegaard, porque Kierkegaard también, por supuesto, que es precursor del existencialismo. Por supuesto, alguien que escribió alguna biografía
San Agustín. San Agustín puede ser también considerado un precursor lejano del existencialismo. Y Sócrates, que conversaba en la plaza pública, en los mercados, en las calles, sobre cuestiones cotidianas. Bien podría haber escrito también un diario, pero Sócrates, como se sabe, no escribió nada. La noticia que se tiene de él, incluso los monólogos de Sócrates, fueron escritos por su discípulo Platón. Rousseau escribió una autobiografía. También Rousseau es considerado un precursor del romanticismo. También puede ser considerado un precursor lejano del existencialismo. Pero ¿qué significa un diario, una autobiografía? Que el filósofo le presta atención a las cuestiones más nimias de la vida. Le presta atención al mundo cotidiano. Y para el filósofo que tiene esta orientación, esas cosas más nimias de la vida pueden ser la clave para llegar a la verdad. Y eso fue lo que de alguna u otra manera planteó Heidegger, que heredó esta actitud de Kierkegaard. Heidegger hace una analítica existencial, por eso muchas veces se lo cataloga como existencialista. Pero para Heidegger el fin no es el análisis de la existencia. El fin último de su pensamiento es el ser. Pero el tránsito al ser es la existencia. Es la existencia. Es el mundo cotidiano. Y entonces Heidegger hace un estudio pormenorizado de la charlatanería, de la ambigüedad, de la avidez de novedades. Un filósofo de aquellos idealistas podría haber dicho, pero ¿qué le interesa a los filósofos la charlatanería? ¿Qué le interesa eso a un filósofo? ¿Es basura intelectual? Pero ya Kierkegaard se había dado cuenta de esto. No, aquí hay algo, una incógnita que debe ser develada. Y Heidegger se dio cuenta de eso. Hay que pasar por todas estas situaciones cotidianas para ubicarse en una posición adecuada para preguntar por el ser. Y otra cuestión que planteó Kierkegaard y que es de suma importancia es que empezó a darle importancia a los estados de ánimo. Esto, por supuesto, ya lo habían planteado los románticos. Pero Kierkegaard le dio un giro particular. Planteaba que las grandes preguntas de la vida, y que incluso muchas situaciones de la vida, llevan al ser humano a la desesperación. Y en referencia con esto, por eso hizo una distinción entre distintos tipos de vida. Por supuesto, esto estaba asociado con los estados de ánimo. Planteaba que había un estadio o un tipo de vida estético, un tipo de vida moral y un tipo de vida mística, podríamos decir, de fe. Pero aquí está lo particular en Kierkegaard. Kierkegaard dice que podemos pasar de un tipo de vida a otro, pero a través de saltos. No es que se va dando un desarrollo racional y ordenado, a partir del cual yo paso de un estilo de vida estético a uno moral y después paso a un estado místico. No, se dan saltos bruscos. Y en esto tiene mucho que ver el estado de ánimo, especialmente la desesperación
en el mundo cotidiano. Una desesperación que en Kierkegaard tenía que ver con la idea de la culpa. Este planteamiento del pecado original, que ya venía desde el movimiento agustiniano en el pensamiento medieval especialmente, y que fue también tomado por los protestantes, esto desembocó en las ideas de Kierkegaard, que tenía una formación protestante. A medida que el pensador iba desarrollando sus ideas, iba liberándose de impurezas morales, cada vez se iba dando más cuenta de su culpa. Y esa culpa le producía desesperación. Esa misma desesperación hizo posible que pase de un estadio estético, en donde se buscaba el disfrute de la vida, en líneas generales, un salto a un estadio moral, en donde la razón empieza a organizar la vida. Pero con la razón y el ordenamiento de la vida, Kierkegaard plantea que la desesperación tampoco desaparece, incluso se intensifica. La razón no nos salva, el pensamiento no nos salva. Y entonces, ¿qué plantea Kierkegaard? Es necesario pasar de ese estadio moral a un estadio que podríamos llamarle místico, a través de un salto de fe, completamente absurdo para la razón. La razón, para dar paso de un estadio a otro, debe tener claro el panorama, pero en el salto de fe no existe nada claro. Es un salto al abismo, es un salto al vacío, es un salto de fe, dice Kierkegaard. Y en el momento de dar ese salto, ya no estamos desesperados, ahí estamos ya angustiados, estamos inquietos, pero no sabemos por qué. Es el salto a la nada. Es distinto, y esto lo va a desarrollar muy bien, especialmente Heidegger. Es distinto estar desesperado o atemorizado a estar angustiado. Cuando yo estoy desesperado puedo identificar el motivo de mi desesperación. En última instancia, para Kierkegaard, la culpa. Pero cuando estoy angustiado, estoy inquieto, pero no sé por qué. No sé por qué. Ese es el momento para el salto de fe. Ese es el momento para el salto místico en Kierkegaard. Esto, como se verá, ya hablamos un poco de Heidegger, influyó muchísimo en el desarrollo del existencialismo. En Heidegger, en Jaspers, Sartre, Merleau-Ponty. Y a partir de Kierkegaard, los pensadores empiezan a considerar también el estado de ánimo, no solamente el razonamiento. El estado de ánimo es un factor fundamental para explicar el despliegue del pensamiento, la búsqueda de la verdad, el camino de la filosofía, el camino del arte, el camino de la espiritualidad. No es más desechado como algo irracional. El estado de ánimo puede ser el factor que aclare a muchas cuestiones que al pensamiento se le presenta como oscuras. Entonces, básicamente, eso plantea Kierkegaard. Pasemos a Schopenhauer. Schopenhauer parte de Kant. Kant, como habíamos visto,
separa el mundo en fenómeno y cosa en sí. Y Schopenhauer va a hacer una equiparación, porque va a tomar la estructura del pensamiento de Kant y le va a dar otra orientación. La obra cumbre de Schopenhauer se titula El mundo como voluntad y representación. Schopenhauer equipara la representación con el fenómeno y la voluntad con la cosa en sí. Aquello que Kant decía que no podría ser conocido, la cosa en sí, Schopenhauer dice que es la voluntad. Y podríamos preguntarnos, pero ¿es posible conocer la voluntad? Kant decía que la cosa en sí no podía ser conocida. Schopenhauer dice que sí puedo conocer la voluntad. ¿Y pero cómo? Aquí es una cuestión metodológica dentro de la filosofía. ¿Cómo voy a conocer la voluntad? ¿Haciendo un estudio bibliográfico? No. Por supuesto que no. Y aquí Schopenhauer hace otra vez una apuesta a la introspección, a la autoobservación. Yo puedo intuir la voluntad a través del movimiento de mi cuerpo. En el movimiento de mi cuerpo puedo intuir la voluntad, que es la esencia del mundo. Por supuesto, uno puede decir, no, pero este movimiento es mi movimiento, no puede ser el fundamento del mundo. Pero Schopenhauer lo explica. El conocimiento no es más que una construcción de la mente. Esto ya viene de Kant. El velo de Maya, como decían los hindúes. El conocimiento es ilusión, es una farsa. No hay una realidad última, racional, que explique el conocimiento. Por supuesto, en Schopenhauer esa realidad es la voluntad, pero la voluntad no es racional. No es racional. Entonces, el conocimiento es una mera construcción. Y esto lo va a tomar Nietzsche después. El conocimiento es perspectiva. Sirve para la voluntad de poder. No es que el conocimiento me esté revelando la realidad o la verdad. No. Es un instrumento de la voluntad de poder. Y en Schopenhauer es un instrumento de la voluntad de vivir. Entonces, hay dos aspectos fundamentales en el pensamiento de Schopenhauer. La voluntad, que es el fundamento de todo lo existente, y la representación, que es el conocimiento. El conocimiento se erige sobre la voluntad. Sobre la voluntad. No sobre la razón, sobre la voluntad. Y aquí vemos también una nota de reacción de Schopenhauer frente a Hegel. Hegel decía todo lo real es racional. Para Schopenhauer, lo real es la voluntad. Y el conocimiento mismo no es más que la manifestación de esa voluntad irracional. Pero en Schopenhauer es importante una distinción entre tipos de representación. Hay una representación sometida al principio de razón que explica la ciencia y el mundo cotidiano, y una representación que es independiente al principio de razón que explica la experiencia estética, a la que se accede a través de la contemplación de paisajes naturales o a través de la contemplación de obras de arte.
sea artes plásticas, sea literatura, sea música. La contemplación del arte o de los paisajes naturales lleva adelante una transformación en el sujeto. Una transformación que implica en Schopenhauer la liberación momentánea del sufrimiento. En Schopenhauer, la voluntad se expresa en el individuo como un sufrimiento. Uno de los lemas más conocidos de Schopenhauer reza: vivir es padecer. Vivir es sufrir. De alguna manera reedita Schopenhauer la primera de las nobles verdades del budismo. La vida es sufrimiento. Y uno de los principales influjos que recibió Schopenhauer fue el de los Upanishads, o libros sagrados de la religión hindú. Schopenhauer asimiló esa visión de mundo oriental, esa visión de la espiritualidad oriental, y le dio una forma propia del pensamiento de Occidente. En lo que hace a la filosofía de Occidente, a propósito, los dos principales filósofos que han dejado huella en Schopenhauer han sido Platón, con su teoría de las ideas, utilizada especialmente en la teoría estética de Schopenhauer, y Kant, con su distinción entre cosa en sí y fenómeno, que, como ya dijimos, Schopenhauer equipara con la representación y la voluntad. Entonces, el arte, o la contemplación estética, mejor dicho, constituye uno de los caminos por los cuales el hombre puede librarse, momentáneamente al menos, del sufrimiento. Pero hay otro camino, dice Schopenhauer, que es la negación de la voluntad de vivir. La negación de la voluntad de vivir está expresada en los grandes santos y místicos de todas las religiones y de todos los tiempos. Básicamente podríamos decir que negar la voluntad de vivir es no hacer nada. Eso es negar la voluntad. La inacción es la negación de la voluntad de vivir. Y eso ha tenido sus expresiones particulares en las religiones de Oriente con la meditación y en las religiones de Occidente con la oración. ¿Qué es meditar? Es no hacer nada. ¿Qué es orar? Es no hacer nada. Por supuesto, uno puede decir: yo estoy siguiendo pautas, estoy siguiendo oraciones, pero esas oraciones no son más que la forma externa de la completa inacción en la que se sumerge el místico a través de la oración, en el caso de Occidente, o a través de la meditación, en el caso de Oriente. Frente a todo esto va a reaccionar Nietzsche. Frente a la negación de la voluntad de vivir. Pero con una distinción que es importante. Para Nietzsche, la negación de la voluntad de vivir tiene que ver con la moral. Para Schopenhauer, no. La negación de la voluntad de vivir no es moral. No estoy siguiendo ninguna receta moral. No estoy alineando mis actos. No estoy haciendo nada. Cuando niego la voluntad, no hago nada. Por supuesto que puedo tener pensamientos que rondan mi mente. Y esa es una especie de acción mental. Pero el místico observa esos pensamientos. No se identifica con esos pensamientos.
el místico niega la voluntad a través de la inacción, de la entrega, de la rendición. Pero repetimos, para entender a Nietzsche hay que asumir que Nietzsche interpreta la negación de la voluntad de vivir como moral. Y pasamos ya a Nietzsche entonces. Nietzsche parte de Schopenhauer. Va a reaccionar a Schopenhauer. Schopenhauer ya había reaccionado a Hegel. Y ahora Nietzsche va a reaccionar a Schopenhauer. Y hay 4 etapas, básicamente, por las que pasa el pensamiento de Nietzsche. Una primera etapa que está marcada por el influjo de Schopenhauer, y ahí tenemos obras como El origen de la tragedia o Consideraciones intempestivas. Una segunda etapa que está marcada por la crítica a la tradición de Occidente. Ahí tenemos obras como La Gaya Ciencia, Humano demasiado humano, Aurora. Una tercera etapa en donde se expresa, digamos, podríamos decir que es el máximo florecimiento del pensamiento de Nietzsche, en esa tercera etapa, en donde está la obra Así habló Zaratustra, a veces es traducida como Así hablaba Zaratustra, y en una cuarta etapa en donde se reasume todas las ideas de Zaratustra, Así hablaba Zaratustra, pero ya en un sentido más filosófico antes que literario, porque en el Zaratustra se da una conjunción entre un lenguaje literario y un lenguaje filosófico. Entonces, si para Schopenhauer la esencia del mundo era la voluntad, para Nietzsche va a ser la voluntad de poder. Si para Schopenhauer la manera que el hombre tenía para librarse del sufrimiento era la negación de la voluntad de vivir, Nietzsche va a decir que hay que afirmar incluso plenamente ese sufrimiento. Hay que afirmar plenamente la vida. Nietzsche va a defender la afirmación plena de la voluntad de vivir, que en él es ya voluntad de poder. Entonces Nietzsche va a ver todo el desarrollo del pensamiento de Occidente, todo el desarrollo de la moral occidental, de la religión occidental, bueno, la religión mundial prácticamente, porque va a incluir ahí al cristianismo y al budismo, a las religiones de Oriente en general, e incluso la ciencia. Son un despliegue de la negación de la voluntad de vivir. Y Nietzsche se va a proponer la destrucción de toda esa orientación moral, la destrucción de toda la tradición de Occidente, porque para Nietzsche toda la tradición de Occidente se direcciona hacia la negación de la voluntad de vivir, y no podría desembocar esta negación de la voluntad de vivir sino en el nihilismo. El nihilismo está expresado
o personificado en el último hombre. El último hombre es aquel que ya no tiene ideales que guíen su vida. Ya no tiene valores que lo iluminen en medio de la oscuridad. Ya no tiene dirección. Y se vanagloria de esa condición. El nihilismo lleva hacia el surgimiento del último hombre. El último hombre es el hombre que predomina en nuestros tiempos. Va a plantear Nietzsche y va a ser reasumido con distintos nombres por otros pensadores. Cuando pensamos en el último hombre, también podemos pensar en el hombre alienado de Marx, en el hombre masa, en la anomia, en el egoísmo de Durkheim, en el hombre sin atributos, un hombre sin direcciones, un hombre que ha perdido la brújula, una sociedad que ha perdido la brújula. Ya Lyotard, a finales del siglo XX, va a plantear que en Occidente se da un descreimiento hacia los grandes metarrelatos. Eran esos metarrelatos que nos daban las direcciones. Todo eso ha caído por tierra. Se ha perdido la fe incluso en la razón. Incluso en la razón. Todos los valores han caído por tierra. Pero por supuesto Nietzsche no se muestra conforme con esta situación, entonces plantea el advenimiento del superhombre. El superhombre es aquel que puede crear nuevos valores, que puede crear una nueva tabla de valores en medio de la destrucción reinante, en medio del descreimiento reinante, en medio de la banalidad reinante. El superhombre puede crear nuevas valoraciones, nuevos ideales, nuevos motivos para vivir. El superhombre es un creador. Por supuesto, también es un destructor. Destruye y crea. Porque ni siquiera esos valores que él puede llegar a crear serían absolutos. No, a su vez, esos serían sometidos a un proceso de crítica y destrucción. De ahí otra idea fundamental de Nietzsche, el eterno retorno. ¿Qué es lo que constantemente retorna? Se han dado muchas interpretaciones sobre esta idea de Nietzsche. En un sentido metafísico, lo que constantemente retorna es la voluntad de poder, una y otra vez. Y ese retorno de la voluntad de poder no deja nada en pie. Nada. Incluso esas creaciones que fueron hechas por el superhombre deberán ser sometidas a la crítica y a la destrucción, porque la voluntad de poder retorna una y otra vez. Una y otra vez. Esta idea también es una crítica a la concepción lineal del tiempo que se inició ya con el cristianismo y que fue continuada por el pensamiento moderno. La voluntad de poder que se expresa en el eterno retorno es una crítica a la providencia, es una crítica a la idea del progreso, es una crítica a la visión lineal del mundo. Entonces, el pensamiento de Nietzsche de alguna u otra manera culmina entonces con la idea del superhombre, que es, digamos, la personificación del intento de superar
la condición del nihilismo en el que se encuentra sumido el hombre de Occidente. Y para terminar, podríamos hacer un intento de pensar esta idea de Nietzsche, el nihilismo, asociado con lo que él llamó la muerte de Dios. La muerte de Dios se conecta no precisamente con una idea religiosa, sino que se asocia con los grandes valores de Occidente. Dios era la representación de esos grandes valores. Dios era quien orientaba la vida del ser humano. Y después, a través de un proceso de secularización, esos valores asociados con Dios fueron llamados libertad, igualdad, fraternidad. También todos esos valores cayeron por tierra. En Paraguay, en casi todo el desarrollo de nuestra historia, estuvimos guiados por los valores que correspondían a una cultura agraria, a una cultura tradicional. Con el desarrollo del proceso de urbanización, esos valores también han sido destrozados. Esos valores están hechos añicos. También nosotros hemos perdido la brújula, también nosotros hemos perdido la dirección, también nosotros hemos perdido nuestra identidad. También nosotros, los paraguayos, hemos matado a Dios. Muchas gracias. Excelente, Robert. Excelente la explicación, el recorrido otra vez, digamos, en esta ponencia de las dos ponencias que antecedieron a esta exposición. Yo creo que al decir de Ortega, ¿no? La claridad, la cortesía del filósofo, que es un poco una virtud superlativa, ¿no? Hacer sencillo ideas bastante complicadas, ¿no? Yo creo que estuvo espectacular. Bueno, a partir de este momento vamos a pasar a las preguntas, a los interrogantes, así que libremente pueden pedir la palabra y desde aquí le cedemos el micrófono para que puedan preguntar, puedan comentar o debatir, ¿no? Si está un poco al alcance de ustedes. Así que a partir de ahora, micrófono libre, pidan libremente y iniciamos. Aquí desde el ILAE, Robert, el abogado Derlis, desde la ISOS. Hola, ¿qué tal, Robert? Una excelente ponencia, excelente, la verdad que muy bueno, muy claro todo, ¿verdad? Pero tengo una duda. ¿Cuál sería el peor escenario para Schopenhauer? ¿Cuál es el peor escenario para él? ¿Y por qué todo es sufrimiento? El peor escenario. Bueno, si Leibniz decía que este es el mejor de los mundos posibles, Schopenhauer, haciendo una paráfrasis, dice, este es el peor de los mundos posibles. Si fuera peor que este mundo que vivimos, el mundo, si fuera peor, sencillamente no podría existir. Esto es lo peor que podemos vivir, diría Schopenhauer. ¿Y por qué? ¿Por qué es sufrimiento la vida? Porque el fundamento mismo del mundo, dice Schopenhauer,
es la voluntad. Y la voluntad se expresa en la vida individual del hombre como deseo. El deseo produce sufrimiento. La falta de algo produce sufrimiento. Y ese sufrimiento puede ser dolor cuando tiene que ver con el cuerpo, cuando tengo hambre, cuando tengo frío. Ahí le podemos llamar dolor. Y también ese sufrimiento se puede expresar de una manera mental. Yo pienso que necesito, por utilizar un ejemplo de carácter social o cultural, mejorar mi condición económica. Ese deseo me produce sufrimiento. O yo pienso que necesito mejorar mi condición social, mi estatus social. Ese deseo me produce sufrimiento. Pero resulta que el mundo moderno funciona a partir del deseo, a partir del aumento de mi nivel económico, a partir del aumento de mi nivel sociocultural. Así funciona el mundo moderno, a partir de la recreación constante de deseos. Y eso se potencia más en un mundo consumista. Entonces, ese deseo es la semilla, es la raíz del sufrimiento. Podemos hablar de un montón de gamas que puede adquirir el deseo sexual, que fue tratado por Freud, o el deseo de poder, que se asocia un poco con Nietzsche. Podríamos hablar también de Foucault, que Foucault hace un estudio que tiene que ver con estructuras socioculturales antes que con una condición mental del ser humano, como deseo el que acarrea el sufrimiento. Y esta, por supuesto, no es una idea original de Schopenhauer. Esto Schopenhauer lo asimiló del budismo. ¿Cuál es la enseñanza del budismo? Las 4 nobles verdades. La primera noble verdad, que la vida es sufrimiento. ¿Cuál es la segunda noble verdad? La causa del sufrimiento es el deseo. Hay la posibilidad de eliminar el sufrimiento a través del nirvana, a la que se accede a través del octuple sendero, que es la cuarta noble verdad. Entonces, Schopenhauer asimila estas proposiciones del budismo y le da una forma con la filosofía occidental. Entonces, si uno se pregunta, ¿cómo yo puedo llegar a la sabiduría de Oriente siguiendo el camino de la filosofía? Se podría comenzar quizá con Plotino, eh, especialmente Plotino, ¿no?, que tiene mucho influjo del pensamiento oriental dentro de la filosofía antigua. Pero si nos fijamos dentro de la filosofía moderna, indiscutiblemente el pensamiento o el pensador que se debería elegir para pensar sobre la filosofía o sobre la sabiduría de Oriente es Schopenhauer. Este planteamiento sobre el deseo y sobre el sufrimiento va a ser asimilado por Freud, por supuesto también por Nietzsche, ¿no? Y va a ser desarrollado esto a un nivel psicológico, ¿no? Pero también le podemos dar una dimensión social, como planteamos recién, ¿verdad? Por ejemplo, ese afán constante de mejorar mi condición económica o mejorar mi condición social, mi estatus social, viene acarreado con un montón de desequilibrios, con el miedo, con la desesperación, con el estrés, con la frustración, de todo aquello que habló Freud en el malestar en la cultura.
Pero este estilo de vida, el estilo de vida moderno, se ha ya normalizado. Entonces, convivimos y reproducimos constantemente el sufrimiento, hasta tal punto que somos ya insensibles al despliegue de este sufrimiento en todas partes. Basta con salir a la calle, observar un poco, para ver por todas partes cómo se expande el sufrimiento. Y ahí también la idea de Schopenhauer, la compasión, una actitud constante en los grandes santos y místicos de todos los tiempos. Esa compasión se direcciona hacia el sufrimiento del otro, sufrir con el otro, experimentar el sufrimiento del otro. Básicamente eso podríamos decir. Muy bien. Yo quisiera, Robert, hacer un breve comentario, eh, más en una índole un poco histórica que filosófica, ¿no? Vos dijiste una expresión que me pareció muy interesante sobre Hegel, que en Hegel se alcanza la omnipotencia de la razón. Y cómo llega un poco Hegel a esta idea del idealismo alemán, ¿verdad? En el idealismo absoluto, que tienen por base, si mal no recuerdo, Spinoza. Spinoza, que con su panteísmo y su concepto de esencia, eh, introduce una nueva cosmovisión al periodo postmoderno, digamos, esa diatriba, esa división entre empirista y idealista, racionalista, y Spinoza viene a traer algo absoluto con su panteísmo. Y bueno, ellos, como mencionaste, Fichte y Hegel estudiaron en el seminario de Tubinga y eran compañeros de Hölderlin. Hölderlin era compañero de nada más y nada menos que de Schelling y de Fichte. Schelling y Hegel eran compañeros de Hölderlin. Yo recuerdo, Robert, el profesor Brum, cuando dábamos seminario de Hegel, decía que Hegel era el filósofo oficial de Alemania. Y los alemanes se encargaron de hacerle creer a Hegel que él era el dios de Berlín, una especie de divinidad, ¿no? Una especie de absoluto. De hecho, él dice, no, al menos textualmente, según el maestro Darío Sare, creo que está en su tesis, Hegel decía en clase que él era la máxima expresión del absoluto, ¿no? Aquí viene la cuestión histórica, Robert, antes de pasar a otra consulta, ¿no? Schopenhauer daba clase en la misma universidad que Hegel, porque cuéntase o dícese, como dice Se fue la línea, parece, de Nacho. Vamos a esperarle un ratito. A no ser que alguno de ustedes quiera hacer alguna consulta.
Ahí sí, ahí te escuchamos. Sí, disculpen, problema de internet, me fue un rato. Entonces, aquí viene la pregunta, Robert. La cuestión histórica, ¿no? Si Schopenhauer es verdad que intencionalmente daba clase a la misma hora que Hegel, y si hay vestigio en el pensamiento de Schopenhauer de, del pensamiento de Spinoza. Me imagino que Spinoza estaba vagando en todo el pensamiento del idealismo alemán. Entonces, si él también bebió, digamos, de la fuente de Spinoza. Sí, si no me equivoco fue en la Universidad de Berlín, en donde coincidieron Hegel y Schopenhauer. Y de ahí nació toda esa especie de contrariedad que siempre le tuvo Schopenhauer a Hegel. Eh, lo que se cuenta es que Schopenhauer presentaba o ofrecía sus clases en el mismo horario en el que daba sus clases Hegel. Y lo que se cuenta es que las clases de Hegel se llenaban, mientras que la clase de Schopenhauer era seguida por pocos estudiantes. Gente que seguían a Hegel y los que seguían a Schopenhauer. Entonces, por ahí, quizás se haya iniciado esa suerte de, no sé si llamarle rencor o no, esa especie de contrariedad que tuvo Schopenhauer frente a Hegel. También, por supuesto, los, las orientaciones que tenía el pensamiento de Schopenhauer eran distintas a las que tenía el pensamiento de Hegel, y el tipo de vida que llevaba Schopenhauer era distinta al tipo de vida que llevaba Hegel. Hegel llevaba una vida de profesor universitario y Schopenhauer se había retirado de la docencia y en su libro Arte del Buen Vivir pregonaba el aislamiento, el cultivo del espíritu, el ocio, abandonar todo ese mundo en el que estaba sumergido Hegel. Esa era la receta, una de las muchas recetas que dio Schopenhauer en su libro El arte del buen vivir. En lo que hace a Spinoza, por supuesto, Spinoza con su panteísmo influyó en todo el idealismo alemán y especialmente en el romanticismo alemán, que también por supuesto estaba influenciado por el idealismo eh, alemán. Ahora, eh, Schopenhauer distingue el mundo como voluntad, que es unitario, ciertamente, pero también el mundo como representación. En la representación, ese mundo que es unitario se fragmenta y entra en conflicto. Cada una de esas partes entra en conflicto. De ahí también el mundo como una especie de infierno. El mundo concebido como una guerra de todos contra todos. Un poco repitiendo lo que decía Hobbes. Pero para Schopenhauer esa guerra se da a nivel metafísico incluso. Cada parte luchando contra cada parte. La representación es la expresión de una lucha sin fin, una lucha trágica, una lucha sin esperanza alguna. Schopenhauer es el máximo exponente del pesimismo en el pensamiento de Occidente. Si hablamos de pesimismo, no se le puede ni comparar ni Cioran, ni Sartre, ni ningún otro pensador sombrío. Schopenhauer es la máxima expresión del pesimismo porque su pesimismo se enraiza en el fundamento
más explícito de influjos de pensadores en Schopenhauer es Kant, lo que hace el pensamiento moderno, y Platón en lo que hace al pensamiento antiguo. Tomó las ideas de Platón y las aplicó especialmente en su teoría estética, aunque su teoría estética explica muchos aspectos del conocimiento, no solamente lo relativo a la experiencia estética. Y de Kant tomó la distinción entre cosa en sí y fenómeno. Ahora, siempre que pensamos en Spinoza, pensamos en panteísmo. Para Schopenhauer, el mundo no puede tener que ver nada con Dios porque el mundo está lleno de sufrimiento, el mundo está lleno de lucha, el mundo está lleno de sinsabores, de frustraciones, de dolores, de sufrimientos. Esto no puede tener nada que ver con Dios, ni siquiera con un Dios que lo abarque todo, con un panteísmo. No. Este es un mundo de desgracias, de miserias, de contradicciones, de dolor y de sufrimiento infinito. No puede tener nada que ver con lo divino. Por eso, cuando Schopenhauer habla de los santos y de los místicos, habla de la negación de este mundo, de la negación de la voluntad de vivir. Y siguiendo, Robert, con Nietzsche ahora y con el tema de la modernidad, pensar la modernidad. Probablemente la ciencia encontraba su auge allá por el siglo XVIII, XIX, todo el auge científico, la revolución industrial por un lado, la revolución francesa, toda una serie de revoluciones, ¿verdad? Pero especialmente la revolución industrial, sin ir a la revolución francesa, que para Nietzsche era un cristianismo sin Dios. Definitivamente, él llama a la revolución o al triunfo de la razón, expresada en la revolución francesa, un cristianismo, todas esas ideas cristianas, pero desvirtuado o exiliando al Dios cristiano. Pero vamos a la revolución industrial, que expresa un poco y empuja el desarrollo científico que habíamos iniciado con la revolución científica y se fue desarrollando y llega a un escenario, digamos, donde todo era optimismo y la pregunta que marcaba ese optimismo era ¿hacia dónde se va a encaminar esta sociedad industrial, tecnológica, ¿verdad? Que hacía que el mundo sea más pequeño, que el mundo sea más confortable? Hay una pequeña obra de este novelista austriaco, uno de los más grandes, Stefan Zweig, que se titula La Europa de ayer, que es su autobiografía, lo que es esa revolución industrial en su máxima expresión en Austria a finales del siglo XIX-XX. Y él dice, todo lo que trajo, todo ese desarrollo, era todo optimismo, era impresionante el optimismo que había. Y él vive la Primera Guerra Mundial y el escenario de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y dice, esto era imposible era pensar en esa Austria lleno de fulgores, de desarrollo científico, de arte, de cultura, de la expresión de la libertad. Y si ahora uno ve este mundo catastrófico, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que esto iba a terminar en esto? Entonces aquí viene la cuestión de Nietzsche. Nietzsche, que vive ese periodo, y vive muy bien ese periodo, tiene una desconfianza, una sospecha, ¿no? Y él considera a la ciencia como instinto disfrazado, Robert, o voluntad de poder. Voluntad de poder. Y esta sería la pregunta, Robert. ¿Cuándo podríamos decir que fracasa la modernidad?
¿Cuándo fracasa? Cuando Nietzsche ellos se dan cuenta, o recién cuando se materializa, digamos, en el siglo XX, en estos periodos catastróficos que nosotros estudiamos en historia nada más, ya no experimentamos, pero estudiamos en historia. Cuando sea el fracaso de la modernidad, el cual ya se dieron cuenta, probablemente el mismo Kierkegaard, Schopenhauer, pero Nietzsche que es bien claro y te dice en esa obra, La Galla Ciencia, yo les prometo una era trágica. De repente, en alguno de sus aforismos dice, la objetividad de los científicos es risible. Y cosas así, ¿no? Que vaticinaba y siempre te dejaba, o el mismo Hegel en el Imperión dice, hace alusión, ¿verdad?, al fracaso de la razón, ¿verdad? Detrás de este entusiasmo se contempla un enorme desierto y dice en forma poética, ¿no?, vaticinando que iba a fracasar el proyecto moderno. Eso un poco, Robert, si podemos un poco enriquecer más y contestar. Es muy interesante el planteamiento, porque quizá ya estaba en el aire este fracaso a nivel intelectual, ¿no? Pero Nietzsche pudo expresarlo eso, con términos como el nihilismo o la muerte de Dios. O sea, a nivel intelectual los románticos ya se habían dado cuenta que este camino de la racionalidad terminaba en un abismo a nivel intelectual. Pero incluso podríamos especular que ya el padre del pensamiento moderno, Descartes, cuando se encontró en un camino sin salida, donde no podía conjugar el cuerpo y la mente, donde no podía conjugar la naturaleza y el espíritu. Quizás ya Descartes se dio cuenta de este problema, pero pudo encontrar la manera de taparlo, de desoír esa voz que decía que ahí había un problema que no se podía solucionar. ¿Y qué hizo Descartes para solucionar este problema terrible de la fragmentación entre el cuerpo y la mente, o entre el espíritu y la naturaleza? Acudió a Dios. Acudió a Dios. Y desde Descartes, ese Dios racionalista ha seguido su camino hasta llegar a Hegel. Hegel desarrolla al máximo esa respuesta que le dio Descartes al problema de la fragmentación del ser humano, porque prácticamente Descartes descubrió algo terrible. La vida del ser humano es una vida conflictiva. La vida del ser humano es una vida fragmentada. Esto lo va a apuntar muy bien Freud. Y esto comienza ya a nivel mental, a nivel del pensamiento. Entonces Nietzsche lo expresó conceptualmente esta fragmentación que ya había nacido con Descartes. Ya había nacido con Descartes. Pero Descartes encontró la manera de esconder este problema al encontrar la solución en Dios. Pero Nietzsche ya dice, Dios está muerto. Sí, Dios está muerto. Brota por todas partes este problema que atormentaba a Descartes. La fragmentación del ser humano. Está por todas partes. Cuando Dios muere, ese problema vuelve a brotar por todas partes, en todos los ámbitos. Eso a nivel intelectual, pero por supuesto a nivel social teníamos la Revolución Francesa, la Revolución Industrial,
las grandes revoluciones políticas que nos prometían un paraíso sobre la tierra, un paraíso terrenal. Tanto liberales como socialistas hacían grandes promesas. Vamos a eliminar el mal en el mundo, transformando la sociedad. Pero los acontecimientos sociales y culturales del siglo XX nos han mostrado otra cosa, la otra cara del racionalismo, la otra cara de la razón, la cara oculta de la razón, que ya fue vislumbrada por pensadores como Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, ya fue vislumbrada. Pero ahora era más terrible la expresión porque la veíamos expresada en nuestra sociedad y en nuestra cultura, no solamente en nuestro intelecto, estaba por todas partes, el cadáver de Dios, por todas partes. Y todo ese proceso del nihilismo anunciado por Nietzsche, de la muerte de Dios, planteada por Nietzsche, sigue desplegándose hasta hoy en día, en todo el mundo, y de manera particular en nuestro país. La idea de la muerte de Dios no es una idea que solamente palpita en las obras de Nietzsche. Nosotros podemos intuirla, saliendo a la calle, observando, prestando atención. Podemos palpar esa idea. Y esa es una de las tareas que tenemos en filosofía. Intuir las ideas de los grandes filósofos a través de la observación. Una observación que alimente nuestra introspección para ver plasmadas esas ideas en nuestro mundo social y en nuestro mundo cultural. Excelente, Robert. Espectacular. Si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, ahora tiene libertad de hacerlo. Aprovechando tu ponencia, Robert, y tu aplicación de la muerte de Dios en Paraguay. También la idea, Robert, de, no sé si hablar de la antropología de Nietzsche, pero hablar del último hombre y del superhombre. ¿Cómo sería el último hombre es lo más común, pero el superhombre en Paraguay? ¿Quién para vos podría ser un superhombre acá en Paraguay? Si es que hay, si es que hay. ¿Y cuáles son las características de ese último hombre, no? Que se rasca la panza, que chasquea la lengua y que sabe todo. Que no necesita saber porque ya sabe todo. Él descubrió la felicidad, él crea, digamos, rituales nuevos a través de las redes sociales, para siempre está feliz, siempre está distraído, siempre ya no se preocupa, ya no se juega por los grandes ideales, ¿no? El último hombre. Pero ¿quién sería no sé si hablar de un superhombre, ¿no? Los académicos que como vos que gritan en el desierto intentan construir conciencia o instalar una nueva moral, o no hay superhombre en Paraguay, Robert. Bueno, Nietzsche cuando se refería al superhombre se refería a individuos, siempre. O sea, para Nietzsche el afán de la ilustración no significaba nada. O sea, el cambio social y cultural no iba a lograr nada. En ese sentido, seguía en alguna medida el pesimismo de Schopenhauer. Pero a nivel individual sí. Cuando Nietzsche habla de superhombre se refiere al individuo. Que los nazis hayan tomado esa idea
y hayan tratado de aplicarla a un nivel social y cultural tiene que ver con una tergiversación del pensamiento de Nietzsche. Nietzsche, cuando hablaba del superhombre, se refería a individuos. Y hay muchas formas de interpretar la idea del superhombre de Nietzsche. No necesariamente debemos ver esa idea como algo espectacular, como algo fuera de serie. Necesitamos cultivar una ética privada que nos permita orientar nuestra vida en un mundo en donde los valores sociales y culturales están destrozados. La sociedad está resquebrajada, la sociedad paraguaya específicamente. Entonces necesitamos hacer apuestas de ética personal o de ética privada, podríamos llamarlas éticas de máximos, y otras éticas que nos permitan lograr la convivencia en medio de este ambiente de crisis de valores, valores de la tradición. Entonces necesitamos una ética de mínimos, de convivencia, que deberían estar orientadas hacia valores democráticos, y otra ética de máximos que nos permitan orientar conscientemente nuestra vida hacia valores que nosotros conscientemente y personalmente elijamos. Porque la sociedad ya no nos da esos valores. Antes teníamos todo servido. No había motivaciones para pensar en ética. Ya estaban todos los caminos hechos. Hoy vivimos en un mundo de incertidumbres, en un mundo de riesgos. Y esta condición social y cultural para muchos significa que es necesario pensar valores, ideales, elegidos por uno mismo, apostados por uno mismo. Esto no es una idea espectacular que tenga que ver con alguien que hace grandes transformaciones sociales y culturales. Es encontrar valores que orienten tu vida, que orienten tu existencia, que te permitan trajinar y caminar en medio de un mundo pletórico de incertidumbres. Esto quizá no tenga que ver con la idea del superhombre de Nietzsche, pero toma algunos vectores de los planteamientos de Nietzsche para plantear alternativas al nihilismo, a la muerte de Dios, al predominio del último hombre. Estas son formas de aplicar estas ideas de grandes filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, porque la filosofía no es un mero ejercicio teórico. La filosofía aporta para que podamos orientar nuestra propia vida, para que podamos construir una ética privada, una ética de máximos. Esa podría ser una forma de aplicar esta idea de Nietzsche, me parece, y una manera también de ver cómo la filosofía puede aportar para estructurar una personalidad, y a partir de la estructuración de una personalidad puede aportar para estructurar grupos, grupos que a su vez puedan tener ciertos influjos para caminar en medio de esta situación de incertidumbre, en medio de esta situación de nihilismo, en medio de esta situación de muerte de Dios. Excelente, Robert, excelente. Yo creo que esto ya un pequeño tiempo para alguien si quiere aprovechar y consultarle al licenciado Robert. Voy a aprovechar este 5 minutos que nos quedan.
noches, Ignacio. Buenas noches, Robert. Excelente la ponencia, muy claro y enriquecedor porque nos deleitamos con cada expresión, con cada, con cada idea que estuviste presentando y enriquece bastante. Justo las ideas que estabas expresando fui tomando porque estuve trabajando muy de cerca lo que es las ideas de Nietzsche, ¿verdad? Y trayendo a un plano netamente paraguayo, me da un contraste pensar las ideas que propone Nietzsche y las absorciones que se tiene a nivel Paraguay, ¿verdad? Porque resuena muy fuerte en la juventud nuestra en Paraguay las ideas de Nietzsche, ¿verdad? Por sobre todo la idea de la muerte de Dios. Y la idea de la muerte de Dios pareciese que va muy, muy plasmada, muy aparejada con la ciencia, porque hay muerte de Dios y la verdad de la ciencia es todo para el contexto nuestro y por sobre todo de nuestra juventud en muchos aspectos, ¿verdad? Porque esos son los construcción de valores eh, se torna muy desafiante, ¿verdad? Porque hay muchas perspectivas globalizadoras. Tenemos inclusive el construir al ser hombre, pues, por hoy, ¿verdad? Y tomamos, por decirlo así, y tomando esta palabra también, tomamos las palabras o las ideas de quien nos conviene, ¿verdad? Y asentamos con esas ideas que nos vienen. Entonces, la idea globalizadora nos dificulta un poco crear ese superhombre y al que Nietzsche va trabajando muy de cerca desde el arte, ¿verdad? El hombre que va creando, el hombre que se va construyendo. Y pareciese que acabó esa construcción desde, desde la idea que asumimos nosotros en Paraguay, en esa muerte de Dios nada más, ¿verdad? Después de la muerte de Dios, así como intuyo, parece que no se fue trabajando más. Entonces quedamos en el limbo, en el nihilismo y nos cuesta salir de esto, ¿verdad? Tantas ideas, tantas propuestas que tenemos y hacia dónde vamos es la pregunta. ¿Qué aceptamos? ¿Cómo construimos? Y el arte capaz y tampoco se va trabajando mucho. Entonces, eso nada más quería compartir y si tenés alguna idea respecto a esto, Robert, también nos nutre bastante. Sí, Ever. Oye, a propósito, creo que tu tesina abordaba justamente esta cuestión, esta relación entre lo estético y el pensamiento de Nietzsche. El superhombre es un creador. También ahí en alusión a las tres transformaciones del espíritu, del camello que se transforma en león y del león que se transforma en niño. El camello que representa aquel que carga con toda la moral tradicional, el león que destruye todo eso y el niño que puede recrear como si estuviera jugando todo un nuevo mundo de valores, como si fuera una creación artística, una creación maravillosa del mundo, del pensamiento. Y cuando hablamos de una ética de máximos, es sumamente importante el componente estético. El componente estético planifica nuestra vida, llena nuestra vida.
nos permite salir de este mundo cotidiano, un mundo cotidiano que incrementa sus exigencias, porque así está estructurado este mundo, el mundo moderno, la modernidad está estructurada así. El ir constantemente adelante, el tener que luchar constantemente, el tener que elevarse constantemente. La modernidad no deja lugar para el descanso. La modernidad no deja lugar para el retiro. La modernidad no deja lugar para la creación. Por eso, me parece que los primeros grandes críticos de la modernidad fueron los pensadores románticos. Y fue sobre la base del pensamiento romántico que se erigió el pensamiento estético de Schopenhauer, y sobre el pensamiento estético de Schopenhauer, a su vez Nietzsche empezó a pensar cómo esa voluntad de poder se expresaba creativamente. En última instancia, la voluntad de poder era voluntad de crear infinitamente, constantemente. Así que, volviendo otra vez a esa idea que planteábamos, podemos tomar muchas aristas del pensamiento de Nietzsche sin la pretensión de hacer del superhombre algo espectacular. No, tomamos aristas, y esas aristas del pensamiento de Nietzsche pueden contribuir para que podamos hacer una apuesta ética que puedan darle nuevas significaciones a nuestra vida personal, a nuestra vida privada, y con ello también contribuir a los grupos que integramos, a las comunidades que integramos. Por supuesto, desde Nietzsche no vamos a pensar que vamos a transformar la sociedad como era la pretensión de la Ilustración o del pensamiento moderno en general. No vamos a plantear eso porque ya no creemos en los metarrelatos como diría Lyotard. Esos metarrelatos eran los que nos abrían la idea de que el mundo podría ser transformado para construir un paraíso terrenal. No. Pero sí podemos hacer una apuesta personal y una apuesta privada que pueda permitirnos abrirnos a nuevas perspectivas que enriquezcan nuestra vida. Y ahí veo que la filosofía es un canal de ideas que puede contribuir y mucho en ese afán de transformación personal que podamos llevar adelante. Excelente. Bueno, y coincidentemente hoy, sábado santo, hablamos de la muerte de Dios, ¿verdad? Y el Dios cristiano está a punto de resucitar en algunas horas más, ¿verdad? No sé si vamos cerrando, si no hay alguna consulta más. Aparra, Saracho. Desde la Cleópago, desde el ILAE y de la ISOS, Robert, estuvo fabuloso la exposición, muy claro, muy preciso, ¿verdad? Y yo creo que por sobre todo nos introduce a lo que el filósofo quiere, hacernos pensar, hacernos replantearnos, ¿verdad? Muchísimas cosas, ¿verdad? Y la pregunta que viene después de todo esto es justamente ¿qué viene después? ¿Qué viene después cuando finalmente el Dios que iba a traer soluciones a los grandes problemas y que de hecho estaba solucionando, ¿verdad? Pero viene el fracaso de Dios y ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Y lo que viene después es lo que el Lyotard justamente va a llamar posmodernidad. Y ese va a ser el tema de la última exposición para el sábado siguiente. Vamos a hablar un poco de la posmodernidad.
el licenciado Víctor Vargas, nos va a ilustrar un poco el pensamiento de Jean-Francois Lyotard. Y voy a cerrar la ponencia, digamos, con el pensamiento de otro gran exponente, digamos, de ese periodo, no tan vinculado a la posmodernidad, pero vive dentro de ese contexto, y es Michel Foucault. Entonces, agradecemos al licenciado Robert, estuvo genial, fantástico, Robert, la ponencia. Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, la muerte de Dios, el nihilismo, el pesimismo, fabuloso todo. Agradecemos desde la Areópago, desde la ISOS y el ILAE la presencia, la predisposición. Vamos a estar compartiendo el link de lo que fue la ponencia, y también preparamos un pequeño formulario para lo que hemos participado. Los que han participado, si pueden completar un poco respecto a la ponencia, nos va a ayudar un poco a saber la perspectiva de ustedes, y de tal manera ir preparando la siguiente charla o curso, que apenas termine este vamos a estar ofreciendo más cursos desde la ISO, del ILAE y desde la Areópago Cordillerano. Muchísimas gracias, señores, por su tiempo, por su amor al conocimiento, porque esto es puro amor al conocimiento. Sin duda aquí se percibe lo que Platón llamaba el eros intelectual, ¿verdad? Aquel tipo de pasión que apasiona a un pequeño y reducido grupo, ¿no? Pero inexplicablemente te impulsa al conocimiento y te proporciona un tipo de placer bastante privilegiado, el eros intelectual. Y al decir del gran maestro Brum, la filosofía no es pan para todos, ¿verdad? No es de sorprendernos, ¿verdad?, que no llenemos el auditorio como los grandes académicos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, señores. Nos estaremos encontrando el próximo sábado. Fuerte abrazo a todos y felices Pascua. Muchas gracias. Saludos, señores.